Características de la fuerza del amor. El amor es autosuficiente. Una vez comprendida la verdadera naturaleza del amor y examinada la metafísica que hay detrás de su existencia, ya podemos estudiar algunas de sus principales características. Para empezar, debemos ser conscientes de que el amor es una fuerza completamente interior, que no depende en modo alguno de ningún acontecimiento externo para su existencia. Debido a la relación de las vibraciones del aura, dos individuos pueden derretirse de amor de forma súbita, estando uno en compañía del otro. Aunque se trata de una experiencia abrumadora, debemos procurar no confundir el estímulo de la reacción amorosa con la reacción en sí misma. La chica de la que nos hemos enamorado solo está desempeñando el papel de alguien con vibraciones suficientemente fuertes como para que nuestra mente abandone nuestros pensamientos y emociones centrados en nosotros mismos y se dirija hacia ella. Esta expansión de la conciencia más allá de los límites de uno mismo permite a la energía ascender hasta un centro superior y entonces se experimenta el amor. Así pues, el amor es una fuerza que siempre existe en nuestro interior y como tal no depende de ninguna persona o experiencia en particular para su existencia. Quizá el modo más fácil de darnos cuenta de esto es pensar en el estado mental general en el que nos hallamos cuando nos hemos enamorado. Durante esos periodos maravillosos, estamos tan absolutamente absorbidos por el amor que da la sensación de que estamos enamorados de cada persona con la que nos cruzamos. En ese estado es difícil decir de quién estamos enamorados, porque podemos llegar a sentir estímulos tan fuertes de la fuerza del amor hacia otras personas como los que sentimos por la persona que abrió inicialmente nuestro cuarto chakra. Además, mientras ese chakra permanezca abierto, podremos sentir la misma vibración amorosa hacia toda la naturaleza. Si vemos volar una bandada de pájaros, sentiremos igualmente las pulsaciones del divino néctar fluyendo a través de nosotros. Esto puede sucedernos incluso con las florecillas del camino o hasta con una roca. Una vez que ese chakra ha sido despejado y estamos enamorados, que es como estar sumergidos en agua, ya estamos en ello, independientemente de lo que suceda en el mundo exterior. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiende a asociar este sentimiento únicamente a la persona que inicialmente nos puso en ese estado de conciencia amorosa. Sea como fuere, existe una experiencia que sin lugar a dudas muestra la naturaleza autónoma de la fuerza del amor. Muchos de los que practican meditación han experimentado el hecho de sentarse a solas en una habitación a la luz de las velas, sin pensar en otra cosa que no fuera la técnica de meditación, cuando de repente una serie de sensaciones indescriptibles han comenzado a llenar su ser. El corazón se funde, una sensación característica de hormigueo atraviesa el cuerpo y se produce una experiencia de dicha imposible de expresar con palabras. Podemos encontrar la explicación para esta experiencia interior entre los antiguos videntes yógicos de la India. Se trata únicamente de uno de los muchos pasos a lo largo de la vía espiritual, hasta la conciencia universal. El yoga es la ciencia que estudia cómo despejar los chakras de un modo sistemático,
de manera que seamos capaces de elevar nuestra energía a voluntad a lo largo de nuestra espina dorsal. En otras palabras, la apertura del cuarto chakra puede ser provocada directamente, despejando científicamente los centros inferiores. Una vez se ha producido esto, las sensaciones que siguen son las mismas que las propias de estar enamorado. Sin embargo, en esta ocasión, nos encontramos frente al desconcertante problema de decidir. ¿De quién estamos enamorados? Hemos sintonizado con la fuerza amorosa sin necesidad de ningún catalizador externo. La verdadera belleza de esta experiencia consiste en que cuanto más a menudo abramos el chakra del corazón y mantengamos a los chakras inferiores libres de desechos emocionales, con mayor frecuencia seremos capaces de vivir enamorados durante el curso de nuestra vida diaria, hasta alcanzar finalmente el punto en el que sintamos amor por todo el mundo. En ese estado, la más mínima palabra amable, gesto amistoso o manifestación de la belleza de la naturaleza abrirá los chakras y nos fundirá en el amor una y otra vez. Esto es amor puro, no está vinculado a ningún acontecimiento externo en concreto, ni depende de él. Como tal, nuestro amor por todos aquellos que nos rodean no está supeditado a nuestros deseos o expectativas respecto de su comportamiento. Simplemente estamos enamorados, completamente inmersos en el cuarto chakra. Esta cualidad del amor que permanece independiente de los acontecimientos mundanos inspiró al poeta Gibran a escribir: el amor es suficiente para el amor. El amor es incondicional. Una segunda característica importante de la fuerza del amor es que el amor puro es incondicional. Si nuestros sentimientos hacia otra persona dependen de su comportamiento, se trata en realidad de un amor egoico. Es un amor basado en expectativas, y estas son generadas por nuestro concepto de lo que sería más satisfactorio para nosotros. De ese modo, se trata de un te amo a causa de lo que tú puedes hacer por mí, y no un te amo puro. Llegados a este punto, debería ser obvio que una relación basada en expectativas no puede generar los niveles de gratificación para el alma que pueden alcanzarse en una relación de puro amor. Si estamos juzgando continuamente el comportamiento del otro, basándonos en nuestro propio concepto de comportamiento deseable, se producirá un completo bloqueo del tercer chakra. Ambos individuos tienen miedo de ser completamente ellos y cada uno lleva puesta la máscara que cree que la otra persona quiere ver. La mayor parte del tiempo este juego de roles basado en las expectativas no solo limita el crecimiento de una verdadera relación, sino que también nuestro concepto de lo que sería más satisfactorio para la otra persona. Es, por lo general, completamente erróneo. En radical contraste con este amor basado en expectativas, el verdadero amor incondicional tiene lugar cuando alguien te ama a ti, mientras que el aspecto más profundo trata de representar un papel o de llevar una máscara lo mejor que puede. Se trata del tú, que trata de complacer y que quiere ser amado, no la personalidad detrás de la que te escondes. Para la mayoría de la gente, la mera idea de dejar caer la máscara y permanecer desnudos ante el mundo es aterradora y está fuera de toda consideración. Tenemos miedo de que se aprovechen de nosotros o de que nos rechacen, ocasionándonos un daño. Si una personalidad resulta rechazada, siempre se puede cambiar de máscara y encontrar a alguien que nos acepte.
Pero si tú te revelas como verdaderamente eres, entonces ¿qué? Ya no habrá un sitio donde esconderse. A pesar de todos estos miedos internos que provoca la idea de retirar la máscara, debe quedar claro que cuando alguien ama tu personalidad y te acepta simplemente a causa del papel que estás representando, no es el yo real quien está recibiendo el beneficio de esta aceptación. Siempre existe el miedo a fallar, además de las tensiones creadas a causa de no ser tú completamente en todo momento. Y sin embargo, por muy difícil de creer que les resulte a algunos, existe un amor en el que todo el mundo puede amarte a ti directamente. Es decir, se te puede amar a ti independientemente de tu aspecto, de lo que digas o de lo que hagas. Cuando una persona te ama a ti, comprende la ausencia de importancia en el modo en que te expresas exteriormente. Se convierte en un juego en el que observas cómo tus yoes inferiores hacen lo que tienen que hacer, mientras que una parte de ti permanece desapegada, guiñándole el ojo a uno y a otro en medio del melodrama de este mundo. En esto consiste la verdadera aceptación, a la que acompaña un absoluto sentido de libertad, al saber que esa relación es eterna. Nada puede interponerse entre vosotros, porque os conocéis el uno al otro tal y como sois verdaderamente. Esto es el amor incondicional. En este nivel es posible alcanzar una absoluta ausencia de ansiedad o de inseguridad. Habéis permanecido desnudos el uno frente al otro, despojados de todas las máscaras, comprobando el enorme parecido que existe entre vuestros sí mismos verdaderos. Solo de este modo es posible aprender a amar al prójimo como a ti mismo, aceptando cada aspecto de su comportamiento. Ahora ya comprendes las causas de ese comportamiento y has aprendido a ver más allá del acto para centrarte en el actor. Desafortunadamente, muy pocas personas llegan a conocer este tipo de amor. Un amor en el que uno no tiene que dar parte de su cuerpo, ni tener cuidado de sonar inteligente en las conversaciones. En el amor incondicional se te ama simplemente porque tú eres tú.